Mientras todos reían, ella sabía exactamente lo que estaba en juego. Lo que ellos no sabían era que ese silencio tenía más poder que cualquier grito. Antes de comenzar, suscríbete al canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir y hace toda la diferencia. ¿Sacaste eso de un museo, sargento, o simplemente olvidaste cómo mantener la propiedad del gobierno? La pregunta del capitán Price fue lanzada como una piedra, y las risas nerviosas de los pilotos novatos que lo rodeaban fueron la onda de la choque. Él estaba con los brazos cruzados, el instructor jefe en su pedestal, usando la edad y el silencio de Eva Rostova como herramienta de enseñanza. La sargento, sin embargo, no le dio el poder de una reacción. Sus ojos permanecieron fijos en la tarea, y sus manos continuaron el movimiento circular y metódico con el trapo en el canopy. Por dentro, no sentía la humillación. Sentía un distanciamiento familiar, una técnica de enfoque que la aislaba del ruido de egos frágiles y la conectaba solo al trabajo frente a ella. Desde la puerta sombreada del edificio de operaciones, el coronel Westbrook observaba la escena y veía lo que los jóvenes pilotos no podían. Él no veía a una funcionaria siendo reprendida. Veía a una veterana experimentada ejecutando una maniobra defensiva sin mover un músculo. La calma de Eva no era sumisión, era control. Una quietud que solo se aprende en zonas de combate o en salas de crisis, no en un patio de entrenamiento soleado. Westbrook sintió un escalofrío de reconocimiento. Ese capitán arrogante, en su intento de afirmarse, estaba provocando algo que claramente no entendía. Y, en ese instante, Westbrook supo que la verdadera prueba de autoridad de ese día no sería en el aire, sino allí mismo, en el asfalto. La rutina de la base fue estrellada por una única transmisión, rasgando la frecuencia como una hoja afilada. Mayday, Mayday, Mayday. Viper 73. Fallo hidráulico total. Repito, fallo hidráulico total. El tren de aterrizaje no va a descender. La voz del novato estaba estrangulada por el pánico, cada palabra más apretada, como si estuviera luchando para mantener el control. En el asiento trasero, el capitán Price finalmente habló, su voz temblando con el miedo que jamás se atrevería a admitir. Intentaba calmar al piloto, pero era como si el pánico fuera más fuerte que él. En tierra, el caos explotó como una tormenta, pero era un caos que se movía con la precisión de un reloj militar. Camiones de bomberos dispararon hacia la posición, sus luces parpadeando como corazones desesperados. En la torre de control, una tormenta de voces se superponía, las listas de verificación y los protocolos atropellándose, todos conscientes de que un aterrizaje de panza era una última jugada, con una alta probabilidad de catástrofe. En la pista, la Master Sergeant Rostova escuchó la llamada. No gritó, no corrió. Con la misma calma de siempre guardó su trapo en el kit y caminó, pasos firmes y controlados, hasta la estación del jefe de línea. Tomó el headset, colocándoselo sobre la cabeza mientras el caos giraba a su alrededor. Su pulgar presionó el botón de transmisión y en medio del torbellino, su voz entró como una hoja afilada. Torre, aquí la jefe de equipo Rostova, del avión Viper 73. Conozco este jet, conéctenme al canal del piloto, ahora. El jefe de la torre, sintiendo una autoridad que trascendió cualquier patente, obedeció inmediatamente. Eva, con su voz recta y firme, cortó el pánico del piloto, ahora en completo desesperación. Piloto, aquí la Rostova. Deja de intentar forzar el tren de aterrizaje. Estás luchando contra el sistema. Escucha solo a mí. La respuesta incrédula de Price vino por la transmisión. ¿Quién es esta? Esto no está en el manual de emergencia. Eva, fría y definitiva, respondió con la autoridad de una mujer que construyó más que lo que ese jet podría comprender. El manual no construyó este jet, capitán. Yo lo construí.
Un silencio atónito cayó sobre el canal de comunicación, tan pesado y absoluto que parecía tener una fuerza propia. El capitán Price, por primera vez en su carrera, se quedó sin palabras, su arrogancia aplastada por el peso de la afirmación de Eva. Para el piloto novato, perdido en un mar de pánico y alarmas sonoras, su voz surgió como un faro en una tormenta. Era calma, era autoritaria, y no provenía de un manual que él ya sabía que era inútil. Se aferró a esa voz como un náufrago a una tabla. Eva luego comenzó a dar instrucciones, y sus palabras no eran sobre procedimientos, sino sobre física y sensación. Ahora eres un planeador, chico, un planeador de 20 toneladas. Quiero que inicies un giro inducido, timón izquierdo, alerón derecho. Deja que el peso del combustible en el ala derecha haga el trabajo. Siente el avión deslizar. Las maniobras eran extrañas, contraintuitivas, y no existían en ninguna lista de verificación. Estaba usando la gravedad como una herramienta y la aceleración como un martillo. El joven piloto, con las manos temblando, pero el instinto gritando para obedecer, siguió las instrucciones. Empujó el timón e inclinó el control, sintiendo el enorme F-16 responder de manera extraña y pesada, como un péndulo gigante en el cielo. En la torre de control, todos contenían la respiración, observando las pantallas con total incredulidad. Lo que ella le estaba mandando hacer era lo opuesto al vuelo estable. Era una danza peligrosa en los límites de la aerodinámica. El jet se inclinó violentamente y un gemido de metal bajo estrés fue audible incluso a través de la transmisión. Eso, la voz de Eva murmuró, como si estuviera sentada junto a él. Ahora nivela con fuerza, tira de una vez. El piloto obedeció y en el preciso momento en que el avión se enderezó con un sacudón, una única y solitaria luz verde parpadeó en el panel. El tren de aterrizaje del nariz se había atascado en su lugar. Un suspiro colectivo recorrió la torre de control. Funcionó. Bien, ahora de nuevo, hacia la derecha. La voz de Eva continuó, sin un ápice de emoción o alivio, como si el primer éxito fuera solo un dato esperado en su ecuación. En la cabina, el capitán Price estaba mudo, una estatua de shock y humillación. Toda su autoridad, todo su conocimiento, se habían convertido en polvo en cuestión de minutos. Ya no era el instructor, era una carga, un testigo impotente de la maestría de una mujer que él había menospreciado. El piloto novato, por otro lado, estaba completamente enfocado, su mente bloqueada, para todo, excepto la voz calma en el auricular. Ya no estaba volando un avión, estaba manejando un instrumento bajo la tutela de su creadora. Price miraba la nuca del joven piloto, viendo una confianza que él mismo jamás lograría inspirar. Una confianza nacida no del miedo a la jerarquía, sino de la fe en la competencia pura. Eva lo guió a través de otra maniobra violenta, una coreografía brutal y precisa en el cielo. Ahora tira y aguanta, comandó, momentos antes del umbral de la pista. El avión protestó, pero obedeció. El silencio en la radio fue absoluto. El suelo parecía una promesa distante, casi intangible. Y entonces, como una cascada de luces verdes, los indicadores del tren de aterrizaje principal se encendieron. 2 y 3, bloqueados. Con la aeronave completamente configurada a pocos segundos del impacto, el joven piloto tiró con fuerza, como Eva le había indicado, y el F-16 se enderezó con un sacudón casi sobrenatural. En la torre nadie respiraba. Cada segundo era una eternidad. El F-16, sin el rugido del motor, descendió en un silencio absoluto, tocando la pista de manera tan suave que parecía irreal. El avión tocó el asfalto con una ligereza imposible, rodando hasta detenerse en seguridad, rodeado por los vehículos de emergencia que ahora parecían más bien guardianes de un milagro silencioso. Funcionó. Lo imposible se había hecho.
Antes de que el F-16 se detuviera por completo, el coronel Westbrook ya estaba en movimiento. Salió del edificio de operaciones, con el rostro como una máscara de granito, ignorando los gritos de celebración de los equipos en tierra y los pilotos pálidos y temblorosos que salían de la cabina. Pasó directo por el capitán Price, que temblaba visiblemente en el asfalto, y por el novato, que estaba siendo ayudado por los paramédicos con la mirada perdida. El camino de Westbrook era directo, su destino singular. Se detuvo a pocos metros de la Master Sergeant Rostova, quien, para sorpresa de todos, ya había recuperado su kit de herramientas y se preparaba para inspeccionar otra aeronave, su ciclo de trabajo ininterrumpido por el milagro que acababa de realizar. Ella simplemente volvía al trabajo, como si hubiera resuelto solo un pequeño imprevisto en su rutina. Westbrook no se dirigió a ella. Se giró hacia su ayudante, un joven teniente que corría para alcanzarlo. «Teniente, saque el archivo personal de la Master Sergeant Eva Rostova». La voz del coronel era baja, pero llevaba el peso inconfundible del mando. El ayudante se torció con su tablet. «Y quiero que lo pongas en el canal de mando. Quiero que todos en esta base lo escuchen». Los ojos del teniente se agrandaron, pero obedeció, sus dedos tocando nerviosamente la pantalla. Tosió y su voz, ahora amplificada y temblorosa, comenzó a leer en el silencio atento que había caído sobre toda la línea de vuelo. «Nombre, Rostova, Eva. Rango, Master Sergeant. Especialidad primaria de la Fuerza Aérea. Señor, está listada como clasificada». El teniente vaciló, su voz fallando. La expresión del coronel Westbrook se endureció. «Continúe, teniente», ordenó, su voz sin emoción pero cargada de autoridad. El joven oficial tragó saliva y su voz vaciló al continuar. «Especialidad secundaria, mantenimiento e ingeniería de vehículos aeroespaciales experimentales. Horas de vuelo registradas como ingeniera de vuelo jefe, 12.462. El murmullo que se extendió por la sala fue casi palpable. Ese número de horas de vuelo superaba a cualquier piloto de la base. Unidades anteriores, Groom Lake, campo de pruebas de Tonopah, programas de desarrollo avanzado en la base aérea de Edwards, destacamento 3, Skunk Works. El teniente se detuvo, pálido, sintiendo el peso de las palabras. «Señor, el resto del historial de servicio de ella está completamente editado. Está marcado con una clasificación de seguridad nivel 1. Yo no puedo acceder». Westbrook tomó la tablet de las manos temblorosas del teniente. Su expresión inalterada, pero su mirada se endureció al pasar por Eva. Ella permanecía impasible como una roca en un mar agitado. Y entonces, finalmente, se giró hacia la multitud atónita de pilotos y mecánicos, su mirada cayendo sobre Price, que ahora estaba pálido como un fantasma. «Entonces, permítanme llenar algunas de las lagunas para todos ustedes». La voz de Westbrook sonó cortante y poderosa. La Master Sergeant Rostova no estaba solo estacionada en esos lugares. Ella fue la ingeniera líder de Minot-Sint, diseño del paquete de aviónica especializada del F-22 Raptor. Ella fue coautora de los manuales de procedimiento de vuelo de emergencia del B-12 Spirit. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. «Y el jet que acaba de salvar, esta pieza de museo, como el capitán Price tan elocuentemente lo dijo, es un Viper Bloque 30 con una modificación de motor personalizada que ella personalmente supervisó el desarrollo hace 10 años. Ella no solo mantiene la propiedad del gobierno. Capitán, ella es un activo de seguridad nacional». Entonces, el coronel Westbrook hizo algo que nadie en esa base jamás había presenciado. Se giró para encarar a la Master Sergeant. Golpeó los talones con fuerza, su espalda recta como una vara de metal, y ejecutó una salutación lenta y deliberada.
El sonido de los talones golpeando el concreto resonó en el pesado silencio de la pista. No fue el gesto superficial de un superior hacia un subordinado, sino la salutación de un guerrero a un maestro. En su arte, un reconocimiento que trascendía completamente la jerarquía y el protocolo. Era la forma más alta de respeto militar, ofrecida abiertamente para que todos lo vieran. El silencio en la pista de vuelo era absoluto. Nada se movía, excepto el viento que soplaba lentamente, como si el propio ambiente estuviera esperando lo que vendría a continuación. Con la misma calma impasible, Eva Rostova simplemente devolvió la salutación, su rostro sin ningún rastro de triunfo o sorpresa. «Solo estoy haciendo mi trabajo, señor», dijo, su voz en el mismo tono uniforme de siempre. Su humildad no era una máscara, sino la esencia de quien ella era. La historia se extendió por la base más rápido que un caza en despegue. En los alojamientos y hangares, el cuento de la sargento silenciosa que hablaba el idioma de la física y doblaba la máquina a su voluntad fue repetido, cada narración agregando una nueva capa de mito. Dicen que le habló al avión como si fuera un animal, y él obedeció, murmuró alguien. Y el capitán Price le tuvo miedo, no podía hacer nada. Eva no es solo una mecánica, es una leyenda. La grabación del incidente, con la calma inquebrantable de Eva contrastando con el pánico creciente de los hombres en la cabina, se convirtió en material de estudio obligatorio y humillante para todos. El capitán Price fue formalmente reprendido por Westbrook, no por su arrogancia, sino por el pecado imperdonable de la ignorancia operativa. Su verdadera pena, sin embargo, fue pública y profunda. El respeto que él comandaba a través del miedo y la fanfarronería se evaporó de la noche a la mañana, reemplazado por el juicio silencioso de sus pares y subordinados. Ahora todos veían a Price por lo que realmente era, un hombre cuyo ego casi le costó 2 vidas. A la mañana siguiente, la arrogancia de Price había sido reemplazada por una humildad profunda y cansada. Lo encontró en un hangar silencioso, las manos sumidas en el cableado expuesto de un nuevo motor, chorro, completamente absorto en su trabajo. No había público esta vez. Se detuvo frente a ella, visiblemente quebrado, su postura de mando desmoronada, ahora solo una sombra de la autoridad que una vez ejerció. «Master Sergeant», comenzó, su voz baja, apenas superando el zumbido de las luces fluorescentes. Las palabras salieron con un peso inusitado, un peso que derribaba la estructura de toda una carrera de certezas absolutas. Estaba equivocado. Gracias. La frase era simple, pero el cambio en su postura era claro. Ya no hablaba como un capitán hacia una sargento, sino como un hombre ante un maestro, finalmente comprendiendo la lección más difícil de su vida. Eva no respondió de inmediato, pero su mirada, sin emoción, observaba lo que Price se había convertido. En un breve gesto de aceptación, hizo una leve pausa, una chispa de comprensión en sus ojos. «Solo estoy haciendo mi trabajo, señor», dijo, su voz impasible y uniforme, reafirmando que su humildad no era un disfraz, sino la verdadera esencia de su ser. El incidente se propagó por la base más rápido que cualquier avión pudiera despegar. En los alojamientos y hangares, la historia de la sargento silenciosa que habló con la máquina y la hizo obedecer se convirtió en leyenda. Cada repetición de la historia aumentaba el mito, mientras que la grabación del incidente, mostrando a Eva manteniendo su calma absoluta mientras los demás estaban en pánico, se convirtió en una clase obligatoria para todos. El capitán Price fue formalmente reprendido por Westbrook, pero no por su arrogancia. Eso se esperaba. Su verdadera sanción, sin embargo, fue pública y profunda. El respeto que lograba comandar a través del miedo fue reemplazado por un juicio silencioso de sus compañeros, un reconocimiento de que su ego casi había costado la vida de 2 hombres.
El cambio en la cultura de la base fue irreversible. El antiguo sistema de castas que separaba a los oficiales que volaban en los cielos de los alistados que trabajaban en 1900 en tierra comenzó a disolverse. La arrogancia fue sustituida por un reconocimiento mutuo. Los jóvenes pilotos, que antes apenas miraban a los equipos de tierra, ahora hacían preguntas, escuchando atentamente las explicaciones de los sargentos. Comenzaron a comprender que las manos que armaban sus sistemas de eyección y mantenían sus aeronaves operativas estaban conectadas a mentes que poseían una genialidad propia, una habilidad que, aunque diferente, era igualmente esencial. Se formó una nueva asociación, no basada en jerarquías, sino en respeto mutuo y un entendimiento compartido de que la verdadera fuerza viene del reconocimiento de las habilidades de todos. El piloto novato, Teniente Miller, cuya vida Eva había salvado, recuperó el pequeño clip de bloqueo del pin del tren de aterrizaje del F-16. Lo limpió con cuidado, lo pulió hasta que brilló y lo montó en una placa simple de nogal. Una pequeña placa de latón debajo de él fue grabada con las palabras que ahora estaban grabadas en intestine. El alma de la base. El manual no construyó este avión, yo lo construí. MSG Eva Rostova. Con un gesto de profunda gratitud, él le presentó la placa. Pero Eva no la guardó para sí misma. En lugar de eso, la colgó en la pared de la principal bahía de mantenimiento, donde todos los que pasaran pudieran verla. La placa se convirtió en un hito, un símbolo tangible de la competencia silenciosa e inquebrantable que formaba la roca sobre la que toda la operación se construía. Era un recordatorio constante de que el verdadero valor no residía en las patentes, sino en las manos hábiles que hacían el trabajo. Años después, un recién ascendido general Westbrook estaba frente a una clase de cadetes en la Academia de la Fuerza Aérea. En la audiencia, el mayor Price, ahora un respetado comandante de escuadrón, miraba con una leve inclinación de cabeza. Su postura, más tranquila y equilibrada, reflejaba al hombre en el que se había convertido, gracias a la lección silenciosa que Eva había dejado. Westbrook comenzó su conferencia, omitiendo los nombres, pero pintando la escena con detalles reverentes. Su rango les da autoridad, dijo, su voz resonando por el auditorio. Pero es su competencia lo que les dará poder. Su legado no serán las órdenes que dieron, sino el respeto que ganaron. Nunca confundan el silencio con debilidad. En mi experiencia, el silencio es el dialecto de los maestros. La lección de Eva había trascendido la base, convirtiéndose en una filosofía que moldearía a la próxima generación de líderes. El legado de su competencia y humildad seguiría inspirando a aquellos que, como ella, entendían que el verdadero valor de un líder está en su capacidad para actuar, sin buscar aplausos, sino el respeto de los demás. La Master Sergeant Eva Rostova ya estaba retirada hacía mucho tiempo, su nombre ausente de las listas de servicio activo, pero su verdadero legado no estaba en un archivo polvoriento o en una base de datos restringida. Estaba vivo, estaba en la inclinación respetuosa que un joven piloto daba a su jefe de equipo antes de una misión. Estaba en las horas extra que un equipo de mantenimiento pasaba revisando 3 veces un sistema, no por obligación, sino por orgullo. Estaba en la memoria institucional de una base que aprendió que los componentes más críticos de cualquier misión son a menudo invisibles, personificados por los profesionales silenciosos que valoran la integridad del trabajo por encima de la vanidad del reconocimiento. Su historia se convirtió en la base sobre la que se construyó una nueva cultura, mucho más duradera que cualquier aeronave. En la sala de briefing, donde el aire estaba cargado con el olor a café y el sonido de las pantallas parpadeando, los nuevos pilotos miraban con respeto el cuadro en la pared.
la placa de nogal de Eva, con su inscripción inmutable, colgada orgullosamente sobre la entrada. No había nombre ni título, solo una verdad simple y profunda. El manual no construyó este avión. Yo lo construí. MSG Eva Rostova. La arrogancia grita para llenar el vacío de la inseguridad, haciendo afirmaciones que la competencia no tiene tiempo para entretener. La competencia simplemente ejecuta. Es la mano firme en la tormenta, la voz calma en el caos, el conocimiento profundo que emerge en el momento preciso de necesidad, sin necesidad de anunciar su llegada. No construye monumentos para sí misma, porque el resultado es su propio monumento, una vida salvada, una crisis evitada, una misión completada. El respeto que sigue no se busca, es una consecuencia inevitable, como el trueno que sigue al relámpago. Y en esa base, y en muchas otras que escucharon la leyenda, esta verdad se convirtió en el aire que respiraban. La verdadera fuerza nunca es ruidosa. No necesita serlo. La lección que dejamos hoy es clara. La verdadera fuerza proviene de la humildad, competencia y dedicación silenciosa. Si este mensaje te tocó, suscríbete al canal para más contenidos como este. Dale me gusta al video y comparte tu opinión en los comentarios. Tu interacción hace toda la diferencia y nos ayuda a traer más historias de aprendizaje.